¿En algún momento asociaron a Google con la guerra? ¿Escucharon hablar del proyecto Maven? En los últimos días, miles de trabajadores de Google firmaron una carta donde se quejan de la participación de la compañía en el programa piloto del Pentágono, que usa inteligencia artificial para interpretar imágenes de video y que podría utilizarse para mejorar la precisión de los ataques con drones. La misiva de los trabajadores de Google comienza diciendo: creemos que la empresa no debería tomar parte en el negocio de la guerra. Por ello pedimos la cancelación del proyecto Maven y que Google diseñe, publique y aplique una política estableciendo que ni Google ni sus proveedores desarrollarán jamás tecnología bélica. De esta y otras novedades de los últimos días vinculadas a este gigante informático vamos a ocuparnos hoy en la columna de Disrupción, Tecnología e Innovación con Gustavo Galino. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá nuevamente. Buen día, Romina. Buen día para todos. El gusto es mío. Bueno, veníamos hablando mucho en las últimas semanas de Facebook, ¿no? Este gigante que estaba tan acosado a partir de el escándalo mundial que se planteó con sus filtraciones de información y todo lo que trajo aparejado. Pero, ¿por qué hablar de Google ahora, podríamos decir, no? Porque es como la otra pata, ¿no? O sea, si hablamos de los datos de los usuarios, si hablamos de esta situación, esta realidad, en 2 días nada más Zuckerberg va a tener que comparecer ante distintas comisiones del Congreso estadounidense, le van a hacer un montón de preguntas y le van a exigir un montón de cosas, pero bueno, Google también tiene mucho que decir o mucho que aportar sobre este tema, y lo que vos contabas como puntapié, que fue esta noticia de estos últimos días, donde los propios empleados un poco, bueno, ponen ahí un grito en el cielo con este proyecto, habla del momento de fragilidad que están viviendo, si se puede decir de esa forma, estas empresas. Con Google, lo que está bueno contarles y comentar, y es un poco la consigna del día de hoy, es que es la otra gran empresa, o la gran empresa, incluso más que Facebook, que maneja nuestra información y que nos ha permitido a lo largo de esta historia reciente no solamente desarrollar nosotros un montón de cosas como usuarios positivas, sino también tener en cuenta algunos efectos que pueden ser negativos. Esto que se habla de Maven, y ahora podemos explicar un poquito más, es uno de esos efectos. O sea que estamos hablando de Google también porque es estos dos gigantes tecnológicos, ¿no? Venían siendo durante años los grandes triunfadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que no tenían grandes cuestionamientos, ¿no? Y ahora es como que se ha puesto el foco en ellos, podemos decir así, ¿no? Están como un poco... Están cuestionados, están en jaque. Exacto, se han como quedado expuestos. Hay que tomar en cuenta que esas empresas igual siguen siendo empresas que están liderando los mercados. Si vemos el valor de bolsa, si vemos la reputación, Google está siempre entre los primeros 5. Con lo cual, acá no estamos planteando que hay una gran crisis, claro, ni mucho menos, sino que hay un momento particular donde empiezan a ser observados de otra manera. Y con Google, este ejemplo del proyecto Maven, que tiene que ver con la inteligencia artificial, demuestra cómo Google, como empresa, como Alphabet, que en realidad es el consorcio de empresas vinculadas a Google, de alguna manera está metido en muchas cosas, en distintos ámbitos, y el de la guerra parece ser uno que le puede jugar en contra. A ver, Gustavo, esto nosotros decíamos al principio, bueno, ¿alguien se había asociado a Google con el tema bélico? Quizás no. Expliquemos entonces en qué consiste el proyecto Maven y la vinculación que tiene el Pentágono y Google a raíz de lo que están haciendo, ¿no? Exacto. La respuesta de Google, sobre todo, fue la de explicar que, bueno, por supuesto que Google se presenta como un proveedor tecnológico neutro en una situación puntual para aportar una herramienta que tiene que ver con la inteligencia artificial, justamente porque lo que permite es procesar en tiempo real una cantidad de información audiovisual que permita, sobre todo, identificar distintos elementos a través justamente de la inteligencia artificial, que lo que hace es decir, bueno, este elemento es tal cosa, este es tal otro, y a partir de esa identificación poder generar primero parámetros que permitan definir si esa información que se recibe puede ser riesgosa, si puede presentar algún tipo de amenaza para la situación concreta. Entonces, lo que se está buscando con eso es un efecto, por lo menos así lo anuncia la empresa, positivo, y no es que se está buscando para generar un uso bélico. Ahora, los empleados lo que dicen es, está bien, entendemos que puede haber un uso neutral que tiene que ver justamente con el desarrollo de simplemente el procesamiento de información concreta para poder, a través de la inteligencia artificial, como decía,
generar un parámetro que permita explicarle a quienes están, digamos, monitoreando qué situaciones estamos viviendo o qué individuos o qué tipo de identificación puntual de elementos, de objetos y demás, y a partir de eso poder después utilizarlo con los drones que hacen justamente el seguimiento y hacen como un poco, van rastrillando zonas. Eso está bien, pero ¿quién nos asegura o quién le asegura al resto de la ciudadanía que eso no puede ser usado después para ataques o para justamente cuestiones que tienen mucho más que ver con lo bélico, ¿no? Si te entiendo bien, entonces el argumento de Google fue que el uso por ahora que se estaba dando en este proyecto a la inteligencia artificial vinculada a su parte, por lo menos, tenía que ver con más bien una actitud defensiva y no proactiva en cuanto a ataques. Exacto, ¿no? Y de monitoreo, que es un poco lo que hoy está más de moda, si se quiere, que es eso, es poder a través de los datos de la realidad generar esto que yo decía, que es como modelos, parámetros, hay que ver bien cuál es la definición exacta, pero básicamente el concepto es poder, a través de la realidad, predecir o poder generar ciertos estándares sobre la actividad que pueden desarrollar personas, objetos o lo que sea en un determinado entorno. Eso es un poco la explicación. Es un capítulo que queda abierto porque seguramente habrá repercusiones y habrá que ver hasta qué punto Google mete marcha atrás o no, o sigue justificando este proyecto. Es fuerte, ¿no? La señal que dieron los empleados diciendo, bueno, estamos en contra de... Si bien es cierto que también Google ha sido como bastante democrática en ese sentido, siempre como que ha incitado a sus propios colaboradores y trabajadores a discutir de los temas y demás, ¿no? Pero en este caso generó polémica, por lo menos. Sí, porque es una empresa que siempre se jactó de ser modélica en ese sentido. Casi 100.000 empleados tiene, 3.000 son los que están, o por lo menos participaron de esta carta, un poco más de 3.000. Y ahora como que esto le genera ahí una señal de alerta sobre cómo se maneja a nivel de reputación, o por lo menos lo que se ve hacia afuera cuando se habla de esta empresa. Con lo cual estaba bueno, me parece como puntapié, pero también esto tiene que ver con otros temas que vamos a estar hablando, que tienen que ver con qué momento especial atraviesa Google como empresa. Primero, está dentro de la caída en la bolsa en los últimos días de todas las tecnológicas, porque, bueno, es multifactorial, pero básicamente las restricciones que plantea Trump, sobre todo sobre Amazon, arrastran un poco a Google. La crisis de reputación de Facebook también la arrastra. Esas son como dos de las principales causas, pero la realidad es que han perdido mucho dinero en estos días estas empresas, que no es algo tampoco muy habitual. Y en ese entorno, digamos, se están moviendo hoy. Habrá que ver hasta qué punto esto se consolida como una situación o si simplemente esta ventana o este momento particular. Pero un poco para poder resumir lo que vimos al principio de cómo estos días nos hemos empezado a preguntar y a cuestionar cuánto saben las tecnológicas de nosotros, bueno, es imposible no hablar de todo lo que sabe Google sobre nosotros. Que creo que es un poco también a lo que yo quería llegar hoy en este comentario, en este momento, porque básicamente Google lo sabe todo. Y ustedes dirán, bueno, qué afirmación. Sí. A ver, sabe dónde estamos, sabe hacia dónde vamos, o sea, sabe lo que hicimos ayer, anteayer, lo que vamos a hacer dentro de un rato probablemente también lo sepan. Saben nuestras preferencias, todo lo que nos gusta, todo lo que consumimos. Saben, bueno, hasta hace poquito, y creo que lo siguen haciendo, todavía no está muy claro, nos leían los mails. Sabe qué videos vemos, y cuánto los vemos, cómo los vemos, desde qué dispositivos. Tienen nuestras fotos. Todo eso tiene Google. Y uno a veces no es consciente. A más de uno así, con los pelos de punta, de toda la información a la que le da a Google. Le damos demasiado. Como le damos mucho a Facebook, le damos tanto o más a Google. ¿Por qué? Claro, porque con Google, a ver, uno lo usa para vivir, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces buscamos, no sé, preciso una farmacia, por decir, yo qué sé, no sé, cuántas cosas. Sí. En el día a día, y todo eso, ellos, la empresa va tomando registro, ¿no? Tiene su huella. Es tan importante, o sea, es nuestra huella. Demasiado importante. Si la comparamos a Google con otras empresas tecnológicas, la gran ventaja de Google es esa, es que se ha tornado, se podría decir, casi indispensable para nuestra vida. Que otras quizás no. Uno puede vivir sin Apple. Uno puede vivir sin otras empresas que lo que nos proveen es un producto. Ahora, cuando nosotros somos el producto y cuando nuestra vida depende de todas las funcionalidades que nos da una empresa como Google, cambia un poco el tono. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos exigirle cosas. Entonces, hace unos días, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel habló en una conferencia en Múnich sobre el tema de los algoritmos y la transparencia. Y estuvo interesante porque ella planteó una idea que es, bueno, ¿qué influye en mi comportamiento en Internet y en el de los demás
que exista un algoritmo y qué necesidad hay de que los ciudadanos entiendan y sepan cómo ese algoritmo funciona, qué prioriza, qué no. Hay que explicarles, y está bueno como resumirlo, que el algoritmo de Google no es público, es un algoritmo privado. Por más que se puede saber, y hay gente que se ha dedicado toda su vida, o reciente por lo menos, a entender cómo funciona, la realidad es que la empresa no cuenta o no comparte con todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de que a veces la tecnología es un elemento democratizador, no tanto. Con el algoritmo de Google no funciona así. El algoritmo de Google es muy importante, mueve miles de millones de dólares en distintas aplicaciones. La básica y elemental con la que se fundó Google fue el buscador. Esto de indexar contenidos de miles de millones de links que nosotros consumimos diariamente para todo tipo de cosas, y cómo esa información después a nosotros nos es devuelta en forma de, como decía, las búsquedas, pero en forma de publicidad relacionada y en distintas otras expresiones que van apareciendo en el uso de todas las aplicaciones de las que hablábamos, de todas las posibilidades de uso que tenemos. Entonces, ese algoritmo es muy importante para el mundo en el que vivimos, y acá Merkel justamente planteaba algo que empieza a ser como una inquietud a nivel de los gobiernos, y tiene mucho que ver con esto que hablamos también de la inquietud de los propios empleados de la empresa, con otro tema puntual, pero parte de la misma idea, que es necesitamos más transparencia en entender cómo se maneja la información que estamos hoy nosotros volcando, y que es la que después nos permite informarnos, tomar decisiones y básicamente vivir. Claro. Entonces, Merkel pone en aprietos a Google al decirle, bueno, deberían transparentar entonces ese algoritmo, ese mecanismo por el cual ustedes toman todas las decisiones que hacen que a nosotros nos lleguen todas las cosas de determinada manera. Tal cual. Y de hecho hay un sitio que se llama Mozzcast, que es hecho por un conjunto de desarrolladores que están como obsesionados, que te va mostrando en tiempo real cuando ellos perciben, a través del estudio de investigación que hacen, si el algoritmo cambia. ¿Por qué? Porque Google, al igual que otras empresas que usan estos algoritmos, Facebook lo mismo, no te cuenta mucho cuando cambia. A veces sí te avisan y te dan un resumen, hicimos tal cosa, tal otra, pero hay veces que cambian o ajustan cosas muy grandes que repercuten, como decía yo, en estos negocios que hay paralelos, y no te avisan. Entonces, hay todo un mundo creado en torno a este algoritmo que realmente es interesante tener en cuenta. Y después, del otro lado está nuestra actividad, que es lo que se produce a través de cómo funciona el algoritmo, el resultado, si se quiere, y es el archivo que nosotros tenemos como usuarios, ya sea de las propias, obviamente, herramientas de Google, que son donde ahí sí hay un montón de información totalmente detallada, con un nivel de precisión asombroso, pero también están las otras actividades que tienen que ver con otros sitios, otras aplicaciones, otras herramientas que no son de Google, pero que también Google sabe que nosotros las consumimos, y tiene también en algunos casos cierta información un poco más básica, pero la tiene. Entonces, uno como usuario puede ir a revisar mi actividad o My Activity, depende cómo tenga configurado su explorador, su browser, y va a ver todo lo que va registrando Google de todo lo que hacemos. O sea, tú abrís tu explorador, supongamos Google Chrome, que es el de Google, y todo lo que vos navegaste está, pero también está desde qué dispositivo, cuánto duraron las sesiones. Entonces, empiezan a aparecer un montón de datos que quizás uno dirá, a mí no me va a cambiar mucho saber si navegué más o menos, pero sí el saber dónde estás y saber qué estabas haciendo es algo que no es menor. Y lo otro que es muy impactante, que está bueno también que lo vean, es si ustedes tienen activada la localización de su teléfono celular, no importa cuál sea la marca, y Google en segundo plano va registrando esa información, aparece todos los trayectos que vos pudiste hacer en tu día. Saliste de tu casa, viniste acá a la radio, después de la radio, no sé, fuiste a hacer un mandado, después volviste a tu casa, después volviste a salir. Bueno, todo eso está todo, y aparte te marcan un recorrido. O sea, uno puede entrar a Google Maps y pedirle a Google Maps que te cuente todo lo que hiciste para atrás. Entonces, si vos no tenés buena memoria, Google seguro te va a ayudar a que lo reconozcas. Entonces, está bueno tener noción de eso, porque hay un montón de decisiones que el usuario puede tomar para ver hasta qué punto otorga más o otorga menos, cede más o cede menos, y no pasa a formar parte de todo esto. Está bueno para dejarlo ya planteado para una próxima columna. ¿Qué te parece? Seguro. Todos los piques que tenemos que tener para, bueno,
ser conscientes, por lo menos ser conscientes de la información que le queremos brindar, Sí. ¿no? Y qué resguardo podemos llegar a tomar si nos exacto, interesa, ¿no? Saber qué podés activar, qué podés desactivar, y con eso tener también una seguridad de que hay cosas, de que determinada información no va a estar a disposición de otros, sobre todo en este entorno de poca transparencia. Y como último detalle que cierra también este tema y que es importante comentar, es el tema del derecho al olvido, que es algo que acá todavía se está empezando recién a plantear, pero en Europa ya están bastante avanzados, ya tienen varios años de que rijan este tipo de normas, que lo que hacen básicamente es proteger al usuario ante situaciones en las cuales determinada información que puede no ser relevante a nivel público, que puede ser información obsoleta o que puede ser información incompleta, queda disponible justamente por estos algoritmos como Google y estos sistemas como Google, y bueno, los usuarios pueden reclamarle a la empresa que los dé de baja definitivamente o que por lo menos los saque de circulación para evitar un perjuicio hacia esa persona. Y decías, acá todavía no ha llegado, pero en Europa, por ejemplo, hay como cierto furor y escándalo en pedir que se borren determinadas cosas, Todos ¿no? los días sale datos. un nuevo caso de alguien que le pasó una determinada cosa, una causa judicial abierta o proscripta o un problema de reputación personal por un escándalo personal o por una información que pudo haber sido dada de forma incorrecta. Empiezan a aparecer muchas cosas que tienen que ver... Sí, hay casos extremos, ¿no? Como, no sé, que aparezca la persona y que públicamente figure por una noticia y que, Exacto. bueno, en determinado momento, ¿no? Y que después la justicia lo terminó absolviendo. Bueno, hay gente que reclama, entonces, que se retire esa noticia inicial, por más que quizás en su momento era correcta y estaba bien, ¿no? Sí, y si es una noticia que tiene que se determina que es importante para el interés público, probablemente permanezca. No es que presento un recurso y me la sacan seguro la noticia, sino que lo que pasa se es que evalúa hay cada caso. un conflicto de intereses, Sin ¿no? duda. Derecho de privacidad y de reputación de la persona versus libertad de expresión e interés público en general. Exactamente. Y eso se evalúa en cada caso, ¿no? En cada caso. Y bueno, lo que hay que comentar de esto es que desde 2014 hasta ahora son más de 2 millones los casos de solicitud vinculados a links que tienen que ver con el derecho al olvido en Europa, siempre en Europa, que es quien tiene esta regulación ya vigente. Es un tema que seguro va a tener mucho que ver, ya tiene que ver con la actualidad nuestra, quizás en casa o cuando estén ustedes escuchando. Algunos se acordará o sabrá de alguien que ha tenido algún problema de este estilo. La realidad es que es tan gigantesco el motor de búsqueda y la cantidad de información que hay, que estos filtros y estas cuestiones de elegir de elegir qué información aparece y qué información no, son una mochila muy pesada para Google, que yo creo en muy poco tiempo va a tener que empezar a dar más explicaciones sobre cómo logra ese tipo de cosas. Gustavo, gracias como siempre por este espacio. Volvemos en la columna del lunes, entonces ya nos quedó tema para tratar. Exactamente, un gustazo. Gracias.